poco saber la empresa que tomamos para hacer un análisis de lo que es las directrices de la OCDC. Fue la siderúrgica de Orinoco. Una empresa que tiene ya más de 50 años, fue catalogada como una empresa estratégica, muy famosa en Venezuela, la siderúrgica del Orinoco, llamada Alfredo Manegro. La empresa ha pasado a través de diferentes ciclos, ha sido pública, privada y otras veces fue nacionalizada recientemente. En cuanto a la primera directriz, cómo garantizar un marco jurídico y regulatorio efectivo para las empresas públicas, podemos afirmar que la empresa objeto del análisis no se adapta a esta directriz. Ya después, en un análisis de esa subdirectriz, podemos decir que no existe una clara separación entre la función de propiedad del Estado y las demás funciones que el Estado, influyendo en las condiciones de las empresas públicas. Esto lo podemos ver en el conflicto sindical que hubo en el año 2008, donde el Estado, actuando como parte, tomó una decisión y expropió a la empresa, habiendo sido parte del conflicto. Así también la utilización de la empresa como instrumento de política industrial ha reforzado el incumplimiento de la directriz. Esto en decir ya que no se somete a la empresa a las debidas mediciones de rentabilidad y viabilidad. Esto ha pasado históricamente con las empresas públicas del Estado y en especial con Sidora como explotadora del hierro. Otro de los conflictos con respecto a Sidora, el Estado a su vez es cliente de la misma y la inexistencia de reglas sobre las adquisiciones de bienes y servicios equitativos. Todo lo contrario, el Estado tiene acceso total y preferencia a la producción. En cuanto a los gobiernos deberían esforzarse en simplificar las prácticas operativas y el régimen jurídico con el que funcionan las empresas públicas. Su régimen jurídico debería permitir a los acreedores defender sus derechos e iniciar procedimientos de insolvencia. Existe un entramado jurídico en las leyes donde se crea una corporación siderúrgica de Venezuela, la cual es titular de las acciones de Estado en SIDOR, y esta a su vez fija las políticas de producción de la empresa, entre otras funciones, lo que en la práctica se ha solapado con las funciones de la CBG y del Ministerio de Industria. En cuanto a la posibilidad de los acreedores de defender sus derechos, se dificulta la posibilidad de los mismos de iniciar procedimientos de atraso de quiebra, ya que según lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Reforma del Estatuto Orgánico de Desarrollo de Guayana y la sentencia número 156 de la Sala Constitucional del 2006, las empresas públicas gozan de las mismas prerrogativas del Estado en este sentido, creándose obstáculos para los acreedores para acudir directamente ante jurisdicciones o procedimientos ordinarios para defender sus derechos. Otra de las subdirectrices, la subdirectriz C, la legislación o regulación debería establecer claramente cualquier obligación y responsabilidad que se exija una empresa pública en términos de servicio público, más allá de las normas generalmente aceptadas. Esto se cumple a medias, ya que existen unos precios públicos debidamente publicados de los productos derivados del hierro, estando regulados. Sin embargo, no está claro el acceso a los mismos, ya que esas mismas regulaciones han creado distorsiones de mercado, no siendo transparentes las condiciones para acceder a los bienes que benefician a ciertos sectores. En cuanto a la subdirectriz 3, las empresas públicas no deberían verse eximidas de la aplicación de leyes y regulaciones de carácter general. Las partes interesadas, incluyendo los competidores, deberían tener acceso a la competición eficiente y un fallo imparcial cuando consideren que se ha inducido una violación de sus derechos. En este punto podemos dar el ejemplo de que, por ejemplo, la empresa no está sometida a las normas de antimonopolio, están excluidas según la misma ley. Y en cuanto a las subdirectrices, el marco jurídico y regulatorio debería ofrecer la suficiente flexibilidad para realizar ajustes en la estructura del capital de la empresa pública cuando fuera necesario. Esto tampoco vemos que lo cumple. Tendría que solicitar autorización a la Confederación, a la Corporación Venezolana Siderúrgica para hacer un cambio y esta a su vez debería autorizarlo. Y las empresas no tendrían no tienen las mismas condiciones de competitividad a la hora de ceder acceso de recursos y a través de bancos o de cualquier otro medio, ya que y esto lo podemos evidenciar que a través de todos los años la empresa ha sido reflotada. Continuamos entonces con lo que es la segunda directriz de la OCDE, específicamente con lo relacionado a la actuación del Estado como propietario. Aquí debemos destacar que esta fue, de nuestro análisis, la directriz en la cual el Estado, específicamente SIDOR, obtuvo el mejor resultado. No obstante lo anterior, del análisis global de todas las subdirectrices que engloban este segundo elemento, debemos deducir que tampoco la aprueba en su totalidad. En primer lugar, SIDOR sí desarrolla y sí estableció una política para determinar quién era el propietario de las acciones del Estado. ¿Qué sucede? Luego de la reestatización de SIDOR a partir del año 2008, no queda claro o hay una brecha entre la estructura formal de SIDOR y la estructura material, siendo que anteriormente la propiedad, los derechos de propiedad eran ejercidos por la CBG, posteriormente por el Ministerio de Industrias y luego, en teoría, por la Corporación Siderúrgica de Venezuela. Pero en la práctica, en la realidad, aún ciertas competencias son ejercidas directamente por el Ministerio de Industrias. Con respecto a la subdirectriz número B o letra B, específicamente con que el gobierno no interfiera en la gestión cotidiana de las empresas públicas, bueno, aquí tenemos que destacar que a través de la Corporación Siderúrgica de Venezuela hay una intromisión total en esas directrices y en ese gobierno corporativo
de SIDOR. Con respecto a la subdirectriz C, el Estado debería dejar a los directorios de las empresas públicas ejercer sus responsabilidades y respetar su independencia. Aquí hemos constatado múltiples elementos, pero lo más importante o lo más destacable es que el 80% de las acciones de SIDOR se encuentran en manos primero de la CBG, hoy en día de la CSB, de la Corporación Siderúrgica de Venezuela, y con este porcentaje accionario se toman todas las decisiones de la siderúrgica del Orinoco. Siendo así que la CSB, su directiva, su presidente, es nombrado directamente por el presidente de la República, existiendo una interferencia clara entre el gobierno corporativo y no existiendo realmente la independencia de SIDOR. Con la subdirectriz D, el ejercicio de los derechos de propiedad debería estar claramente identificado en el seno de la administración del Estado. Aquí ya habíamos hecho una breve mención sobre el hecho de que hoy en día, si bien hay una estructura formal con la CSB, en la práctica esta institución o esta corporación no se encuentra en pleno funcionamiento, siendo que algunas de las funciones aún son realizadas por el Ministerio de Industria y pareciera quedar algunos rezagos en la CBG. Subdirectriz E, la entidad coordinadora o propietaria debería ser responsable ante órganos de representación. Aquí le colocamos un examen, una evaluación parcial, porque si bien encontramos que SIDOR va a responder ante auditores internos y auditores externos, analizando las directrices de la OECD, se nos pide o se pide que se analice y se realicen rendiciones de cuentas ante órganos parlamentarios. En este caso, la última rendición de cuentas del Ministerio de Industria fue en el año 2015 y apenas se hace una mención a SIDOR. A partir de esa fecha, no se ha hecho una nueva gestión de la empresa, una nueva rendición de cuentas de la empresa ante un órgano parlamentario. Y con la subdirectriz F, el Estado en su condición de propietario activo debería ejercer sus derechos de propiedad como arreglo a la estructura jurídica de cada empresa. Aquí encontramos que si bien el Estado efectivamente encuentra una representación dentro de esa junta directiva, los procesos de postulación y de designación de los demás miembros de la junta no son claros y no son transparentes, siendo que la representatividad del resto de los accionistas es muy exigua o efímera, y eso lo vamos a ver más con la siguiente directriz. Con la directriz número 3, tratamiento equitativo de los accionistas, podemos observar que esta fue en la evaluación una de las directrices de la OCDE en la cual SIDOR salió peor evaluada. ¿Por qué? Porque esta directriz engloba a su vez 4 letras basadas, cada una de ellas básicamente en el hecho de que haya un trato ecuánime, un trato equitativo a cada uno de los miembros. Aquí podemos determinar con la subdirectriz A que la entidad coordinadora o propietaria de las empresas debería garantizar un trato equitativo a todos los accionistas. En el presente caso no es así, se distinguen acciones clase A y C y acciones clase B, siendo que las acciones clase B, que son las que están en manos de los trabajadores, un 19.5%, solamente tienen derecho a voz. Con respecto al literal B, las empresas deberían mantener un elevado nivel de transparencia con todos los accionistas. Esto no se cumple, dado que únicamente estos tienen acceso a los datos o a la información de la empresa en estas actas de asamblea y existen múltiples denuncias en medios de comunicación de que las convocatorias no son las adecuadas. Con respecto a la letra C, las empresas públicas deberían desarrollar una política activa de comunicación y consulta con todos los accionistas, lo cual no ocurre, siendo que los directivos que son encargados de representar a esos trabajadores son designados por la propia Corporación Siderúrgica de Venezuela y no por los trabajadores. Y con la letra D debe facilitarse la participación de los accionistas minoritarios en la junta de accionistas. Aquí encontramos que también tiene un completo negativo, puesto que esa representación de los minoristas únicamente se va a hacer a través de un representante y él mismo solamente tendrá un derecho a voz y no a voto en las decisiones de En relación con el cuarto elemento que establece la OCDE, donde habla de las relaciones con las partes interesadas, este establece de que las empresas del Estado no deberían perseguir fines que sean distintos a los que perseguirían una empresa privada. En ese sentido, trata de establecer mecanismos de protección a las demás partes interesadas para que el Estado, cuando es el principal accionista, no tenga un poder superior en estas empresas al momento del proceso de toma de decisiones y que esto de una u otra forma pueda perseguir fines que no sean los que establece este principio de la OCDE. En ese sentido, en el caso de SIDOR es importante destacar que la Corporación Siderúrgica Venezolana cuenta no solo con el 80% de las acciones de esta, sino que cuenta con el poder completo de establecer directrices y tutelas sobre SIDOR, ya que esta funciona como casa matriz de la compañía. Entonces, este es un primer inciso importante porque nos damos cuenta cómo la empresa tiene gran poder sobre el proceso de toma de decisiones. El segundo componente de este caso habla sobre promover confianza en políticas sociales y medioambientales. Este se cumple parcialmente en vista de que, de acuerdo a los estatutos de SIDOR, sí existe una rama especial dedicada a la protección del medio ambiente. No obstante, cuando nos vamos al sitio web de SIDOR, es muy difícil constatar que existan pruebas de que realmente se están cumpliendo estos mecanismos. Simplemente se habla sobre los lineamientos estratégicos en materia medioambiental, pero en ningún caso se habla sobre cuáles son las políticas que efectivamente estos ejecutan. Y como tercer inciso, habla sobre exigir a los directores la aplicación de programas y códigos éticos internos que puedan mejorar la percepción de las empresas.
Entonces, pese a que en SIDOR sí existe de una u otra forma algo que se pueda relacionar con el tema de un cumplimiento ético, estos simplemente se enfocan más que todo a la ética socialista y la materialización de ciertos lineamientos estratégicos, más no un código ético específico sobre cómo debería funcionar la empresa. De acuerdo con el quinto elemento de la OCDE, que habla de transparencia y divulgación, es importante que tanto las empresas principales como filiales puedan ofrecer información que permita hacer de conocimiento público datos que puedan de una u otra forma hacer a la organización cada vez más transparente. En ese sentido, se establece como un primer inciso, que en el caso de SIDOR no se cumple, que las entidades coordinadoras o propietarias deberían desarrollar información consistente y agregada sobre las empresas públicas y a su vez desarrollar un informe agregado que debe ser publicado todos los años. El caso de SIDOR no se cumple porque pese a que los estatutos y la acta constitutiva de la CSB establece de la responsabilidad de la emisión de dicha información, la última información relacionada que se consiguió obedece a una información extraída del informe anual del Ministerio de Industria del año 2013, lo cual es una información bastante desactualizada. En el punto B y C establece que las empresas públicas deberán desarrollar procedimientos eficientes de auditoría interna. Este caso es importante y se cumple a medias porque pese a que en los estatutos se habla de que van a haber auditores tanto internos como externos, no se establecen obligaciones de realizar estas auditorías, ni en qué momento ni cuándo hacerlas. Entonces, existen en los estatutos, mas no se lleva a la realidad. Como punto E, establece que las empresas públicas deberían someterse a los mismos estándares de contabilidad y auditoría en las que se someten las empresas listadas en la bolsa. Y pese a que se establece que hay una instancia de auditoría interna dentro de SIDOR, no hay información pública oficial desde el año 2015 en relación con esta auditoría. Y como punto al final, establece que las empresas públicas deberán revelar información importante sobre todos los temas descritos en los principios de la OCDE. Entonces aquí es importante destacar varias cosas que no se cumplen. Primero, que no existe una declaración clara respecto a los objetivos de la empresa y en relación con los accionistas. Y también es importante destacar de que fue imposible hallar información de los estatutos de SIDOR y de sus modificaciones. Continuando con la evaluación de SIDOR con respecto a las directrices, en la número 6 tenemos la responsabilidad de los directorios. Los directorios de la empresa, en primer lugar, deberían recibir un mandato claro y deberían tener una responsabilidad por el desempeño de la empresa al final de su gestión. De igual forma, deben velar por tratar equitativamente a sus accionistas. Aquí tenemos un escenario bastante peculiar donde se evidencia una difusión clara por parte de los estatutos sociales de SIDOR y de su alineación con el plan estratégico socialista y con el primer plan específicamente que va comprendido desde 2007 hasta el año 2013. Pero no se responsabilizan, o al menos no se define claramente por parte de los directivos el desempeño de la empresa o su evaluación. Tampoco, aunque hay una representación formal de los accionistas minoritarios, no se visualiza una evaluación o que estén velando por los intereses de estos accionistas de una manera equitativa. En segundo lugar, también tenemos que estas empresas públicas deberían realizar unas funciones de supervisión, de administración y de guía estratégica. Desde la constitución de la empresa se ha mantenido que hay unas funciones compartidas correspondientes a establecer políticas generales de la misma y también a constatar en las decisiones relevantes, pues los exámenes de gestión administrativa tanto de la presidencia como de las otras áreas o direcciones de la empresa, pero no se ha, digamos que, practicado el hecho de tener un desempeño definido porque todo se resume a que se nombró una autoridad superior con más carácter político que se encuentra representada por la CBS. En tercer lugar, tenemos que la composición del directorio de las empresas públicas debe permitir un juicio objetivo e independiente. Es decir, el que hace la parte operativa debería estar de alguna forma desligado de quien hace la parte ejecutiva, pero esta directriz no se cumple puesto que está plasmado también en Gaceta, en la número 41.250, que una vez que se define el presidente ejecutivo, él mismo hace las funciones de presidente de la junta directiva. Entonces, aunque de manera que se comprueben los estatutos que hay una función delimitada para este presidente, la parte operativa y ejecutiva no está completamente desligada. Y se maneja a través de la opacidad y no se hagan las buenas prácticas y la empresa se va a ver en los resultados de la empresa y lo podemos ver. La empresa tiene ya alrededor del año 2015 casi que inoperativa o sin ningún tipo de producción debido a este mal manejo en ese sentido. Entonces es algo que debería ser la punta de lanza en una nueva gerencia, cumplir con muchas de estas directrices y adaptarlas a lo que es su funcionamiento.
el gobierno corporativo, de alguna u otra manera, lo que orienta y lo que permite es que se logre la independencia y que la gestión, que la gerencia de esa empresa pública, decidora en nuestro caso, pueda estar realmente orientada al cumplimiento de sus fines. Solo con la transparencia, con la integridad y con una gerencia corporativa independiente y orientada a los resultados se podrá tener una empresa pública eficiente, eficaz y con aras de lograr todos los objetivos del desarrollo de Venezuela.